par de conceptos grandes y después la clase, toda la parte de teoría la pueden leer tranquilamente, pero sí, la lección es más larga y después se tienen otra clase que es cortita, que es infecciones urinarias. Pero hipertensión es un tema muy importante, ¿sí? Porque, como siempre les digo, la mayoría de ustedes seguramente no hará obstetricia, pero sí clínica, y en algún momento se van a cruzar con una embarazada hipertensa, ¿sí? Y tienen que saber qué hacer hasta que llegue eventualmente el especialista para hacerse cargo de la situación. Entonces, cosa fundamental, aparte que siempre digo, tema muy tomado en los exámenes, ¿sí? Hipertensión es, como dije, control prenatal, es el 4, ¿sí? Son temas que no puedo no venir a rendir sin saber, ¿sí? Yo hoy también les voy a dar la clase de embarazo gemelar, o sea, embarazo, saber las complicaciones, poder nombrarlas y describirlas a las complicaciones del embarazo monocorial, es porque estamos buscando el 10, ¿sí? O una buena nota, no es el 4. Estas clases sí son el 4, ¿sí? Porque no puedo terminar la cursada de obstetricia sin siquiera poder definir hasta sin siquiera poder definir qué es hipertensión sin poder definir qué es hipertensión en el embarazo. Entonces, importante, primero poder definir, ¿sí? Porque cualquier registro aislado de hipertensión no clasifica a la embarazada o no la define como hipertensa, ¿sí? Eso primero. Segundo, bueno, la embarazada está hipertensa, ¿sí? Poder clasificarla, primero definirla y segundo poder clasificarla. ¿Por qué? Porque hay distintos estadios hipertensivos, ¿sí? Entonces, vamos a tener de lo más benigno, ¿sí? Que es la hipertensión gestacional. Después, si el cuadro se complica, pasaría a una preeclampsia. Dentro de la misma preeclampsia puedo tener una preeclampsia leve o una preeclampsia grave, ¿sí? Y después, la parte más alta de los estados hipertensivos en cuanto a lo crítico de la paciente, ¿sí? Que son la eclampsia, que son propiamente dichas las convulsiones en la embarazada hipertensa, ¿sí? El síndrome de Hell, ¿está bien? Y la emergencia hipertensiva. Esos serían como las complicaciones más graves del embarazo. Entonces, si yo tengo primero una embarazada hipertensa, tengo que saber, bueno, es una hipertensión gestacional y el manejo es ambulatorio, no tiene ni siquiera criterio de internación, o es una preeclampsia y tiene criterio de internación. Tiene criterio de internación y además tiene criterio de finalización, porque no es lo mismo internar a la paciente que terminar el embarazo. ¿Se entiende? Entonces, defino, clasifico y veo qué conducta según el diagnóstico. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esa es la clase. Y ustedes tienen que ser capaces de dar esta definición y después dar a su vez, bueno, ¿qué es una hipertensa crónica? ¿Cómo se define? ¿Qué es una hipertensa gestacional? ¿Qué es una preeclampsia? ¿Está bien? Bueno, la hipertensión en el embarazo, ahí tienen la definición. Son dos registros de 140 IO, ojo con el IO, pues yo puedo tener 130, 90, puedo tener 120, 90 y estoy dentro del criterio, ¿sí? En dos tomas separadas por 6 horas. O sea, en la práctica, ¿cómo sería? Es la embarazada que viene generalmente al control prenatal, ¿sí? Como vieron que vieron el viernes, una de las primeras cosas que se hace es tomarle la presión arterial junto con el control del peso y ahí ya la enfermera te avisa, doctora, mire, la paciente está con 140, 80, 140, 90. Entonces ahí se interroga a la paciente si tiene algún síntoma asociado, sí o no, sube a la guardia, está acá en el segundo piso,
no para internación, sino para observación, porque dentro de más o menos 6 horas le van a tener que tomar de nuevo la tensión arterial. Y ahí definir si se trató de un registro aislado o la paciente ya la clasifico como una hipertensión en el embarazo. ¿Sí? La defino, mejor dicho. Entonces, cualquier registro aislado de 140 y 90 no define hipertensión, ¿sí? Son 2 tomas separadas por 6 horas. Ahí esto lo leen después, esta es la clase que Flor se les pasa, ¿sí? En el Classroom. Obviamente que para poder definir hipertensión arterial, la toma de tensión arterial tiene que estar, valga la redundancia, bien tomada, ¿sí? Pero eso es para todo, cuando tengo que definir. Lo más importante, siempre la cuestión de la paciente que llega y tiene que estar en reposo por lo menos 10-15 minutos, eso es como algo bastante establecido. El tema es por ahí, siempre hay que tratar de usar un manguito adecuado, porque a veces la paciente tiene sobrepeso u obesidad y usa el manguito estándar, ¿sí? Que tiene que dar la vuelta y media en el brazo, no la da y uno empieza a tirar, y entonces por ahí el registro de TA que estoy tomando no es fidedigno, ¿se entiende? Entonces hay que tomar cómo corresponde la tensión arterial. Como todo en obstetricia, este es un videito. Como todo en obstetricia hay factores de riesgo, ¿sí? Para hipertensión, obviamente que según la patología hay factores de riesgo que más peso tienen y serían los que debo recordar, ¿entiendes? Es decir, por ejemplo, el día que veamos amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino, el antecedente de haber tenido un parto pretérmino tiene muchísimo peso para que eso vuelva a ocurrir en este próximo embarazo, ¿sí? Con la hipertensión pasa lo mismo, el antecedente de haber tenido una preeclampsia, ¿sí? O una hipertensión gestacional, o sea, algún estado hipertensivo es un factor de riesgo muy importante, ¿sí? Para que se vuelva a repetir en este embarazo, ¿sí? Después, como ven ahí, la obesidad, ¿sí? Va muy de la mano. El embarazo con obesidad, una de las complicaciones más frecuentes que tienen son la hipertensión y el desarrollo de diabetes gestacional, ¿sí? El embarazo gemelar, el embarazo múltiple van a ver el día que tengamos la clase, que ya por ser embarazo gemelar, no importa del tipo que sea, si es bicorial, diamniótico o monocorial, es un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Todos los embarazos gemelares son de alto riesgo porque tienen muchísimo más riesgo de todas las patologías obstétricas en comparación con el embarazo único, ¿sí? Una de ellas es la hipertensión asociada al embarazo, ¿sí? Obviamente todas las pacientes que tengan trombofilia, cuando vean la clase de trombofilia, las trombofilias están muy asociadas, ¿sí? Al desarrollo de hipertensión y al desarrollo de restricción de crecimiento en el embarazo. ¿Está bien? El antecedente, obviamente, de tener hipertensión crónica, la paciente ya empieza el embarazo con hipertensión y tiene más riesgo de desarrollar alguna de las complicaciones o estadios de mayor gravedad, ¿sí? Y toda embarazada que tenga alguna enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus, ¿sí? Tiene también mayor riesgo de desarrollar hipertensión. Y también están asociados déficits nutricionales, que el más estudiado, ¿sí? Es el déficit de calcio, ¿sí? Está asociado con el desarrollo de hipertensión en el embarazo. Entonces, con respecto, antes de hablar de la clasificación, en la parte clínica, más práctica, ¿sí? Poder entender cuál es la fisiopatología del desarrollo de la hipertensión en el embarazo, ¿sí? Ustedes por ahí lo habrán visto allá lejos en embriología, ¿sí? Que la placentación tiene 2 oleadas, ¿está bien? 2 oleadas, 2 invasiones trofoblásticas. Y el objetivo de esta invasión trofoblástica es modificar las arterias de todo lo que es el sistema vascular placentario en arterias de baja resistencia y alto flujo, ¿sí?
La placenta es un órgano que tiene que tener vasos de baja resistencia y alto flujo. Si eso no ocurre, ¿sí?, ahí va a estar el problema, no en ese momento, porque ustedes piensen que las dos oleadas, la primera oleada de invasión trofoblástica, que es el reemplazo de esa capa media de las arterias espiraladas, eso ocurre, la primera oleada termina alrededor de las 12-13 semanas, o sea, en el primer trimestre. ¿Está bien? Y la segunda oleada, que completa toda la invasión, alrededor de las 18-20 semanas. Entonces, tenemos un embarazo precoz todavía, chico, del segundo trimestre, que en ese momento, si tenemos una invasión trofoblástica deficiente, inadecuada, no nos va a dar una traducción clínica, ¿sí? ¿Se entiende? Salvo que la paciente tenga un cuadro de hipertensión crónica previo al embarazo. Pero traducción clínica por la mala placentación todavía no lo vamos a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese feto de 18 o 20 semanas tiene poco requerimiento de sangre, de aporte de la placenta, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando ese feto llegue 28, 30 semanas? Esa placenta deficiente que en algún momento le sirvió, ya no le va a servir más. Y ahí empieza la traducción clínica, tanto materna como fetal. ¿Se entiende? Pero el punto de partida de un estado hipertensivo, cuando lo veo allá lejos por las 33, 34 semanas, no es que se está desarrollando en ese momento, ¿sí? Ahí está teniendo la traducción clínica, fetal o materna, o las dos cosas a la vez. Pero esto empezó mucho antes, empezó con la placentación deficiente, ¿se entiende? Y esto, que parece es algo anecdótico, es importante conocer porque tenemos una herramienta que es el Doppler de las arterias uterinas, y por eso, para no estudiar todo tan de memoria, tengo que decir, bueno, ¿por qué me explicaron en obstetricia que era tan importante no olvidarme del Doppler de las arterias uterinas, que lo hacían la semana 11-14 junto con el screening, ¿sí?, para cromosomopatía? ¿Por qué es tan importante? Y bueno, porque el Doppler de las arterias uterinas, ¿sí?, es la forma que tengo de darme cuenta cómo se está produciendo la placentación. ¿Se entiende? Si la placentación, porque se hace más o menos semana 11-14, la primera oleada ya tendría que haber culminado. ¿Se entiende? Entonces, si esa primera oleada fue deficiente, la traducción a nivel del Doppler, que veo flujo de ambas arterias uterinas, ¿qué me va a traducir? Vasos de alta resistencia. Entonces, bueno, esto no es normal. Estos vasos tendrían que ser vasos de baja resistencia con una buena diástole, y no está ocurriendo, ¿sí? Entonces, si yo no hago ese estudio y no me doy cuenta que lo que está pasando en la placenta, no puedo hacer una intervención médica. Si yo hago el estudio semana 11-14, me doy cuenta que está habiendo una mala placentación, en ese momento le doy aspirina a la paciente y mejoro lo que sería la segunda oleada que está por producirse. ¿Y qué beneficio se obtiene con eso? Un beneficio importantísimo, que reducir en un 80% es un montón, ¿sí?, el riesgo de desarrollar hipertensión gestacional. ¿Se entiende? Entonces, me tengo que acordar así recontra de memoria, semana 11-14, screening de cromosomopatía con la TN, el ducto, el hueso nasal, esto, lo otro, el Doppler de arterias uterinas. No, tanto de memoria puedo razonar, ¿sí? Entonces, si yo me acuerdo de las oleadas y me acuerdo que hay un estudio que en forma indirecta, obviamente, me determina cómo está produciéndose la placentación, ahí me doy cuenta de la importancia de por qué le podemos llegar a preguntar por un Doppler de arterias uterinas.
¿no? Y porque es el estudio por excelencia que si me da que hay una mala placentación, puedo hacer una intervención médica y disminuir el riesgo a la paciente en un 80% de desarrollar hipertensión en el embarazo y restricción de crecimiento. ¿Solo con aspirina? Solo con aspirina. Si la paciente tiene trombofilia asociada, tendrá que hacerse el tratamiento con aspirina y enoxaparina, ¿sí? Una para reducir el riesgo de preeclampsia y restricción de crecimiento y la otra para el tratamiento de la patología. ¿Se entiende? Entonces, si la paciente solamente tiene riesgo, ¿sí?, por un Doppler de arterias uterinas alterado, va con aspirina solamente, ¿sí? Y eso, entonces, esa es una forma de hacer, ¿sí?, prevención de qué tipo. Secundaria, porque solamente le voy a dar a las pacientes con factores de riesgo, ¿sí? No aspirina a todas las embarazadas, ¿se entiende? Muy bien, entonces ahí tienen la primera oleada, culmina aproximadamente en el primer trimestre, y la segunda oleada alrededor de las 18 semanas, ¿sí? ¿Por qué es importante acordarme todo esto? Bueno, porque hay un estudio Doppler que puede ver en forma indirecta esto que está pasando, ¿sí? ¿Tengo una pregunta? Sí. Lo de la aspirina solamente sería si uno llega a detectar que hay anomalías en el flujo. Exacto. Sí. Después de si no se le pasó a uno en el primer trimestre, ya no tiene sentido dársela. Mirá, es buena la pregunta esa, porque a veces pasa que no solicitan el Doppler de arterias uterinas en el primer trimestre junto con el screening de cromosomopatías, y vaya a saber por qué lo piden junto con el scan fetal, semana 20-24. ¿Se entiende? Con el scan fetal, ¿qué tengo que asociar? No el Doppler de arterias uterinas, eso es un error. Lo tengo que asociar con la longitud cervical, ¿sí?, la cervicometría, para medir el cuello del útero y determinar riesgo de parto prematuro. Pero si yo hago en el segundo trimestre un Doppler de arterias uterinas, las oleadas trofoblásticas ya pasaron. ¿Se entiende? Si tengo una mala placenta, ya está. Yo la arquitectura de la placenta, de cómo se forma esa placenta, no la puedo cambiar. Entonces, dar aspirina en el segundo trimestre con un Doppler hecho en el scan, en la semana 20-24, no me va a modificar el riesgo de la paciente, ¿sí? Por ahí me puede disminuir el riesgo, un poco el riesgo, en el sentido de que mejora, pero sobre todo las pacientes que son hipertensas crónicas, que tienen obesidad, que tienen dislipemia, pero porque mejora el funcionamiento del endotelio. Pero prevenir una hipertensión asociada en el embarazo no me va a prevenir. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la placentación ya ocurrió, ¿sí? Es llegar tarde, querer dar aspirina a las 25 semanas. Pues si tiene una mala placenta, ya la tiene, no la voy a cambiar. La placenta se forma, se termina de formar alrededor de las 20 semanas. Por eso el Doppler de arterias uterinas no se pide más adelante, se pide semana 11-14. ¿Sí? Porque si tengo que dar una intervención, la voy a dar ahí con la aspirina, ¿sí? No puede dar, se vio beneficios incluso iniciar aspirina hasta semana 16-17, ¿sí? Después de la semana 18-20, ya incluso le aumentás más el riesgo de sangrado a la paciente que el beneficio que puede tener por poner una aspirina en un momento que no es el correspondiente. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. La cervicometría que mencionaste, Sí. ¿para qué te serviría? Ese es para riesgo de parto pretérmino. Eso vamos a ver en la clase de parto pretérmino, ¿sí? Entonces, sí. Igual si la paciente ya tiene antecedentes factores de riesgo. Sí, va con aspirina a pesar del Doppler de las arterias ¿Pero uterinas. desde el principio o Sí, desde una vez el- se confirma con el Doppler? No. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Le había dejado para no llenarlo con información y todo al principio. Si la paciente tiene factores de riesgo, es hipertensa crónica, te dice que tuvo preeclampsia en el embarazo anterior o una restricción de crecimiento, bueno, vas a esperar al Doppler de las arterias uterinas. Esa paciente ya por factores de riesgo va directamente con aspirina de entrada. El tema es que
Si yo me guío solamente por los factores de riesgo, voy a hacer detección solamente de un 30% de las pacientes que a futuro van a desarrollar hipertensión gestacional. Y si le sumo a los factores de riesgo el Doppler de las arterias uterinas, hago una detección del 80%. ¿Se entiende? Porque quizás hay una paciente que no tiene ningún factor de riesgo, pero está haciendo una mala placentación. Y esa va con aspirina igual. ¿Se entiende? Va con aspirina por factores de riesgo o por un Doppler de arterias uterinas alterado. Y a veces la que tiene factores de riesgo también tiene el Doppler de arterias uterinas alterado. ¿Se entiende? Son esos tres grupos, ¿sí? Solo con factores de riesgo, con Doppler de arterias uterinas alterado y bueno, factores de riesgo más Doppler alterado, ¿sí? Bueno, eso era para lo último de la clase, pero bueno, ya se ha adelantado. Entonces, la fisiopatogenia de todo esto, ¿qué es? ¿A dónde está? Y en el endotelio, ¿sí? Es una disfunción endotelial, que cuando se localiza solamente a nivel del lecho placentario, porque hubo una mala placentación y esos vasos quedaron con alta resistencia y después van a hacer vasoconstricción, generalmente el desarrollo es un cuadro más benigno, ¿sí? De una hipertensión gestacional, cuando esa vasoconstricción se ubica a nivel del lecho placentario, ¿sí? Pero después vamos a ver que si avanza la disfunción endotelial y no solamente se circunscribe al lecho placentario, sino a todo el endotelio materno, bueno, en una hipertensión gestacional vamos a pasar seguramente a una preeclampsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya va a haber signos y síntomas y análisis de laboratorio que se van a empezar a alterar. Entonces, decir que la paciente tiene solamente hipertensión gestacional, me quedo corto. ¿Se entiende? Tengo que dar un paso más en la clasificación, subir un escalón. ¿Se entiende? Entonces, ahí tienen cómo va cambiando, esto tienen toda la clase, lo van mirando, ¿sí? Cómo en la preeclampsia quedan los vasos con aumento de la resistencia, cosa que no ocurre en el embarazo normal. Todo producto de esa alteración placentaria, y esto la verdad que después léanlo, con el tiempo si bien se supo al principio que el problema estaba en la placenta, por esa mala placentación, después uno va estudiando un poco más a nivel molecular y aparecieron los factores proangiogénicos y antiangiogénicos. Es decir, ¿por qué hay un embarazo que tiene una mala placentación y otro que tiene una placentación normal? Bueno, porque en la placentación anormal, ¿sí?, la cantidad de factores proangiogénicos es menor, ¿sí?, y aumentan por ende los factores antiangiogénicos. Entonces, por eso no se da una buena placentación, ¿sí? Y hoy por hoy, al Doppler de las, no acá en la Argentina, pero por ejemplo en Estados Unidos, al Doppler de las arterias uterinas también se le dosa, ¿sí?, los factores, por ejemplo, el factor de crecimiento placentario, que es un factor proangiogénico. Entonces, si hay un valor menor de tanto, bueno, esa paciente tiene más riesgo de desarrollar una preeclampsia. ¿Se entiende? O sea, ya se pueden dosar acá en Argentina algunos que otro laboratorio y más a nivel de estudio, ¿sí? No, yo no puedo pedir a una embarazada del consultorio, anda a dosarte el factor de crecimiento placentario. No es así. Pero en otros países sí se puede hacer. Al Doppler de arterias uterinas ya se dosa, ¿sí?, los factores de crecimiento. Nada, esto nadie se los va a tomar, simplemente como para que ustedes, ya que pasaron por acá, les suene, ¿sí? Eso después lo leen y esto era lo que yo... Uy, se me fue todo para atrás. Esto era lo que le quería mostrar, ¿sí?, en el desarrollo de la hipertensión y en el embarazo, o sea, en el desarrollo de una preeclampsia, ¿sí? Bueno, cuando puedo tener una alteración en la perfusión placentaria al principio como primer paso, ¿sí?, y me puedo quedar ahí, una alteración de la perfusión leve,
y eso tener una traducción clínica de una hipertensión gestacional, o ya tener una fase de tensión sistémica con una disfunción endotelial generalizada y ya paso a otro estadio que es de preeclampsia. ¿Se entiende? Esta es la clasificación, ¿sí? Es decir, poder definir, poder saber algo de la fisiopatología, pero no porque me vayan a tomar la oleada, la primera oleada, la segunda oleada, sino para que puedan ustedes entender la importancia y no olvidarse en el momento del examen o en el momento de su vida que hay que pedir un Doppler de arterias uterinas, ¿sí? Y hay que pedirlo cuando corresponde, en la semana 11-14, no como bien hizo la pregunta del compañero, ¿lo puedo pedir más adelante? No, más adelante sí, poder pedirlo lo puedes pedir, pero no le vas a dar ningún beneficio a la paciente si le da ansiedad, ¿entienden? Y esta es la clasificación, ¿sí? Podemos, una vez que definimos a la embarazada como hipertensa, vamos a ver si se trata de una hipertensión gestacional, ¿sí? Que es el cuadro más benigno, si se trata de una preeclampsia, ¿sí? A su vez, dentro de la preeclampsia, si es leve o grave, si se trata de todo lo que está en amarillo, ¿sí? Es la clasificación. Si se trata de una hipertensión crónica, solo, ¿sí? O de una hipertensión crónica con una preeclampsia asociada, que es el estadio más difícil de poder definir, ¿sí? Una emergencia hipertensiva y una eclampsia, ¿sí? Entonces, esos son los que están en amarillo, es la clasificación, ¿sí? De los estados hipertensivos del embarazo. ¿Está bien? Próximo paso, ustedes van a tener que poder definir cada una de esos estadios. Bueno, entonces yo le puedo preguntar, ¿cómo se define hipertensión en el embarazo? ¿Cómo digo que una embarazada está hipertensa? Bueno, por dos registros aislados de 140 y o 90 separado en 2 tomas de 6 horas, ¿sí? Si ese registro hipertensivo, ¿sí? Si ambos registros hipertensivos aparecieron después de la semana 20, ¿sí? Y retornaron a su normalidad, como dice bien ahí, dentro de las primeras 12 semanas de puerperio, o sea, de posparto, la puedo clasificar a la embarazada como hipertensa gestacional. Y es importante que se acuerden la última parte, tiene que resolverse el cuadro dentro de las 12 semanas de puérpero, ¿sí? De posnacimiento. ¿Por qué? Porque a usted le puede llegar en el consultorio o en la guardia una embarazada de 30 semanas que ustedes no la conocían, ¿sí? Previamente, no era paciente del consultorio o no se controló el embarazo, ¿sí? Y la encuentran hipertensa. Y bueno, ¿y esta hipertensión desde cuándo viene? ¿Viene desde las 20 semanas o viene desde antes? Porque ya está de 30. Diferente es una paciente que yo la seguí desde la semana 9 y todos los subcontroles de tensión arterial fueron normales y a las 25 semanas se vuelve hipertensa. Entonces yo puedo decir, es una hipertensión gestacional. Hasta ahora estuvo normotensa, pero ¿qué pasa si la paciente la conozco ya hipertensa a las 30 semanas? ¿Sí? Y la paciente no tiene control o no sabe. Bueno, ¿cuándo la voy a poder clasificar? En el puerperio. Porque si esos registros de tensión arterial no resuelven dentro de las primeras 12 semanas, es una hipertensa crónica. ¿Sí? ¿Se entiende? No, una consulta, pero una vez que se da el parto, ¿la paciente sigue medicada para la presión? No, puede estar medicada o no, o puede estar con medidas higiénico-dietéticas. No tiene que yo haga diagnóstico de hipertensión en el embarazo no quiere decir que vaya con medicación. Ah, perfecto. ¿Sí? Pero mi duda es más que nada para después clasificar esa normalidad, porque si está controlada y está Porque se va de alta en seguimiento por cardiología, el cardiólogo la va a ver una vez por semana, la va a ver una vez por semana, la va a hacer control de la tensión arterial y en todos los controles posteriores al parto, a partir de los 15 días de nacido el bebé, está con 120-80, después viene otro control, está con 110-70, normalizó, no sigue con 150-100, 140-90. ¿Sí? Eso. Ahí
ahí hay que reclasificar. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cuál sería la importancia de identificar a esta paciente en el posparto? Por ejemplo, la ¿y eso sigue mismo después del parto? Y porque vos tenés que ver si porque es una hipertensa crónica. La paciente ya quedó hipertensa, no es del embarazo, no es una hipertensa gestacional. Es como la diabetes. Vos la tenés que, si la paciente se diagnosticó la diabetes en el embarazo, vos tenés que saber si esa diabetes queda o fue solo del embarazo. O sea, una paciente que no tenía hipertensión puede desarrollar y quedar por de vida después de eso. A veces sí, no es lo más frecuente. Cuando es una hipertensión gestacional diagnosticada después de la semana 20, generalmente, incluso si es una preeclampsia, generalmente resuelve. Porque ¿quién es la culpable de todo esto? La placenta. Sale el chico y termina el problema. Obviamente, ¿qué tiene esa paciente? Tiene una marca acá que durante un embarazo desarrolló hipertensión gestacional. Quiere decir que sus vasos no toleraron lo que fue la carga que implicó al sistema vascular un embarazo. Es lo mismo que la diabetes. Vos haces diabetes gestacional y estás marcada. Sabés que después de determinada edad, 50 años, tenés un factor de riesgo importante para hacer una diabetes tipo 2. ¿Se entiende? Es lo mismo la hipertensión. Esa mujer en la menopausia y tiene mucho riesgo de volverse hipertensa. Una vez que se van el factor protector de los estrógenos, le aparece el riesgo de hipertensión arterial, esencial seguramente, ¿sí? No secundaria. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo una duda, o sea, sí o sí a partir de la semana 20. Sí. Y si viene antes... Ah, y ahora sigue la clase. Hoy vinieron bien despiertos, hoy están muy bien. La mañana. A la mañana, sí. Bueno, tuve suerte. Ahí está, hipertensión crónica. ¿Cuándo defino hipertensión crónica? Obviamente que tengo que tener esos dos registros de 140 y 90 separados por 6 horas, ¿sí? Porque si no, no tengo una paciente hipertensa, si es un registro aislado, pero para decir que es crónica, ¿cuándo tiene que aparecer? Antes de las 20 semanas, ¿sí? O no tiene que resolver dentro de las 12 semanas de puerto, ¿sí? Entonces, en ese escenario, clasifico a la hipertensión crónica en el embarazo. A veces, la paciente ya es conocida hipertensa, ¿sí? Generalmente, a veces te pasa, pero son las que es conocida, por ahí es una hipertensión secundaria, la paciente tiene una diabetes pregestacional, ¿sí? Una diabetes tipo 1, o es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Por ejemplo un lupus, y tiene como una hipertensión asociada. Muchas veces no, generalmente lo más frecuente en el embarazo es que sea primaria, como es el caso de la hipertensión fuera del embarazo, ¿sí? Una pregunta, Sí. ¿acá también te da en el Doppler de arterias uterinas vaso de alta resistencia? Generalmente tienen, lo más frecuente es que, generalmente tienen alteración de la vasculatura, ¿sí? Por la hipertensión crónica. A veces no, ¿sí? Pero lo más frecuente es que sí, que tengan un Doppler de arterias uterinas alterado. Muchas veces no lo tienen, pero el factor de riesgo pesa tanto que lo mismo le vas a dar aspirina por el antecedente de hipertensión crónica, ¿sí? Bueno, entonces definimos hipertensión gestacional, que es la que aparece después de las 20 semanas y resuelve dentro de las 12 semanas de puérpera. Hipertensión crónica, que es la que aparece antes de las 20 semanas y no resuelve dentro de las 12 semanas de puérpera. Obviamente que con esto ustedes se darán cuenta que toda embarazada hipertensa se va de alta en seguimiento no solamente por el obstetra, sino también por el cardiólogo, ¿sí? Y después, ahí no se ve bien en la diapo, pero por ahí ustedes lo tienen, ¿sí? Después tienen un escalón más, que es la preeclampsia, ¿sí? La preeclampsia es esa paciente hipertensa con esos registros de 140 y 90, ¿sí? Separados en 6 horas, porque si no, no sería hipertensa, pero que tiene algo más, ¿sí? Que la hipertensión gestacional. O sea,
es una embarazada con 2 registros de 140 y 90 separados por 6 horas, que aparece después de las 20 semanas, o sea, hasta acá le estoy dando la definición de ¿qué? De hipertensión gestacional. Entonces le tengo que decir algo más para que sea preeclampsia, ¿sí? Y como habíamos visto en la fisiopatología, la preeclampsia generalmente no está la alteración del lecho placentario, que ya se extendió a todo el endotelio materno. Entonces acá tengo que empezar a buscar ¿qué cosa? Repercusiones, ¿sí? De laboratorio o clínicas, ¿sí? Porque ya ese vasoespasmo, esa vasoconstricción no afecta solamente a la placenta. Ya hay una extensión sistémica de toda la disfunción endotelial. Es decir, si hay una extensión sistémica, ¿qué estoy hablando? De un cuadro más grave, ¿sí? Entonces, no puedo decir que son 2 registros de hipertensivos separados por 6 horas que aparecen después de las 20 semanas, porque me quedo corto. Entonces, ¿qué empieza a aparecer acá? La proteinuria, ¿sí? Es decir, es esa embarazada, hipertensa, que la diagnostico después de las 20 semanas. Y esto es importante en preeclampsia, porque preeclampsia es una patología de embarazo. No tengo preeclampsia fuera del embarazo, ¿sí? Y la preeclampsia es una patología que aparece después de las 20 semanas, como la hipertensión gestacional. Porque si aparece antes de las 20 semanas un registro hipertensivo, ¿qué es? Hipertensión crónica. Y si tengo proteinuria positiva, ¿es preeclampsia? No. Estoy de 15 semanas. No, es una hipertensión crónica con daño renal. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Es una paciente que ya no hablo de preeclampsia. Por eso voy a hablar de hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta si aparece determinados criterios después de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas no hablo de preeclampsia. Nos pasa a veces que clínicos, ¿sí?, te llaman y te dicen, no, mira, tengo una embarazada de 15 semanas que está con una preeclampsia. No, algo no te acordás de obstetricia. No me podés hablar. ¿Tendrá un daño renal la paciente? ¿Sí? ¿Tendrá una nefropatía asociada a su hipertensión crónica? Pero no me hables de preeclampsia, porque la preeclampsia se diagnostica después de las 20 semanas, ¿sí? Es decir, que ese daño a nivel del endotelio vascular del riñón es generado por el embarazo, ¿sí? Porque esa proteinuria probablemente después desaparezca una vez que nace el chico. Cuando hay una enfermedad renal de base asociada a una hipertensión crónica, no va a desaparecer. Por ahí va a mejorar. ¿Por qué? Porque como ustedes habrán visto con las modificaciones gravídicas, al aumentar el flujo renal por el propio embarazo, obviamente que toda paciente que tenga proteinuria la va a aumentar en el embarazo. No me tienen que llamar la atención, uy, no sabes la proteína, sí, porque está embarazada. Si ya tenía proteinuria positiva antes del embarazo, en el embarazo la va a aumentar, ¿sí? Seguramente su función renal va a mejorar, porque la embarazada mejora siempre la creatinina, ¿sí? Entonces, por ahí la creatinina va a mejorar porque está aumentado el flujo plasmático renal, pero la proteinuria no va a mejorar nunca, al contrario, si tiene previa la va a empeorar. ¿Se entiende? Entonces, esa sí. ¿Hay algún valor, un rango de valor de proteinuria? Y bien. Entonces, proteinuria en el embarazo, fuera del embarazo, siempre tenemos proteinuria, ¿sí? Sí. Pero hay un valor de corte. ¿Cuándo hablo que hay una proteinuria positiva para poder definir a esa embarazada hipertensa en una embarazada con preeclampsia? ¿Sí? Bueno, el valor de corte es 0,3 gramos, ¿sí?, en una recolección de orina de 24 horas, ¿está bien? O 300 miligramos, que es lo mismo, en 24 horas, ¿sí? Pero si no tengo la posibilidad de hacer una recolección de 24 horas, porque imagínense la situación de la enfermera en el consultorio le toma la TA, le da 140 y 90, viene a la guardia para reevaluación, le vuelven a tomar la TA, le da 140-90. La paciente es hipertensa en el embarazo. Bueno, ahora quiero saber en qué estadio. ¿Es una hipertensión gestacional y se va a la casa o es una preeclampsia y se queda internada? ¿Sí?
Entonces, ¿qué le voy a pedir? Un laboratorio completo para hipertensión, ¿sí? Y una proteinuria. Pero no puedo pedirle una proteinuria de 24 horas. ¿Se entiende? Porque ¿qué la voy a tener que dejar internada a la paciente solo para juntar orina? Entonces, en esa situación, el otro elemento que tengo para ver si hay proteinuria positiva son las tiras reactivas. En una muestra las echo. ¿Se entiende? Y entonces, el valor de corte que me habla de que hay un valor sustancial mayor a 300 miligramos, ¿sí? En esa muestra son 3 cruces en las tiras reactivas. ¿Entiende? Entonces, la definición de preeclampsia sería la embarazada con 140 y 90 en 2 tomas separadas de 6 horas, que aparece después de las 20 semanas, ¿sí? Eso siempre lo tengo que aclarar, que tiene asociada una proteinuria positiva, que en una recolección de 24 horas el punto de corte es tener 0,3 gramos o más, ¿no es cierto? O 300 miligramos en 24 horas o más de eso, o en una muestra al acecho de 3 cruces en unas tiras reactivas, ¿sí? Esa es la definición. ¿De qué cosa? De preeclampsia, ¿sí? Entonces, tengo que seguir avanzando en la clasificación. Bueno, ¿y de qué se trata? Sí. Y lo podés confirmar, pero ya te está hablando que hay un valor de proteínas en orina que va a ser más de 300 miligramos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero sí, idealmente, si se puede, siempre se confirma con una recolección de 24 horas porque es lo más fidedigno, ¿sí? Porque ahí vos estás cuantificando la cantidad de proteínas en orina, ¿sí? Esa es la definición de preeclampsia. Ahora, próximo paso, ¿qué van a tener que hacer? Saber si se trata de una preeclampsia leve o de una preeclampsia grave. Por ser preeclampsia, tiene criterio de internación, ¿sí? No, pero está de 28 semanas la paciente, sí, tiene preeclampsia, se queda internada. Otro criterio de internación, sin importar la edad gestacional, es la rotura prematura de membrana. Rompió bolsa, se queda internada, pero está de 20 semanas, sí, no importa. Es criterio de internación, ¿sí? La hipertensión gestacional se puede manejar en forma ambulatoria, ¿sí? Pero la preeclampsia queda internada. Bueno, ¿será una preeclampsia leve o una preeclampsia grave? Para eso voy a tener que fijarme si esa preeclampsia qué cosa tiene. Criterios de gravedad. ¿Vieron cómo se hace? ¿Vieron los pasos que voy? Primero defino, después hipertensión gestacional, preeclampsia le sumo la proteinuria y ahora veo, sí, es una preeclampsia, tiene proteinuria positiva. 3 cruces, 4 cruces al acecho o más de 0,3 gramos en 24 horas. Listo, es preeclampsia. Bueno, pero ¿qué preeclampsia es? ¿Leve o grave? ¿Sí? Para eso, ¿qué tengo que buscar? Los criterios de gravedad. Con un solo criterio de gravedad es grave. No, pero tengo que juntar 2. No. Un solo criterio de gravedad, ya está. Me define como preeclampsia grave. ¿Y el criterio de gravedad qué puede ser? Cualquiera. Puede ser clínico, de síntomas, o puede ser de laboratorio, ¿sí? O puede ser que haya la madre está perfecta, no tiene ni laboratorio alterado, ni clínica, pero hay una repercusión fetal. Entonces no puedo seguir hablando de una preeclampsia leve. ¿Se entiende? También es grave, pero no por compromiso materno, sino por compromiso fetal. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los criterios de gravedad? ¿Sí? Esta es una forma de clasificación, que antes de la gravedad podemos hablar de una preeclampsia precoz o tardía. El punto de corte son las 34 semanas, ¿sí? Pero no solamente una clasificación en el tiempo, sino toda preeclampsia precoz es más grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene más tiempo de desarrollo de la enfermedad y mayor tiempo tanto para hacer repercusión a nivel materno como a nivel fetal, ¿sí? O sea, tienen las precoces, como dice ahí, tienen peor pronóstico. Y otra forma de clasificar, como veníamos hablando, es según la gravedad. Si tiene un criterio de gravedad, ya es grave. Sin criterio de gravedad, es leve, ¿sí? La preeclampsia leve
Obviamente, como es preeclampsia y como estamos hablando de un estadio hipertensivo, el registro hipertensivo tiene que estar, ¿sí? Entonces tengo el registro hipertensivo, como es preeclampsia, aunque sea leve, la proteinuria tiene que estar, ¿sí? Porque si no, es una hipertensión, será una hipertensión gestacional. El tema es que el laboratorio, ¿sí?, de hipertensión que le voy a pedir a la paciente, ahí dice plaquetas, pero todo el laboratorio es normal, ¿sí? No tengo algo del laboratorio alterado que me diga que hay disfunción a nivel endotelial a nivel de ese órgano. ¿Se entiende? Entonces ustedes me pueden preguntar, bueno, esa paciente que vino del consultorio, que le tomaron de nuevo la tensión arterial, que le volvió a dar 140/90, que le pidieron una proteinuria al acecho, que le vino 3 cruces, que dijeron que era preeclampsia, bueno, ahora ¿qué otra cosa le van a tener que buscar? Criterios de gravedad. Entonces le van a tener que pedir un laboratorio, ¿sí? Y un laboratorio para hipertensión, es decir, dentro de la patología, hay determinados valores analíticos del laboratorio que me van a ayudar mucho para poder clasificar. Es decir, le voy a pedir un hemograma. ¿A ustedes les parece que para poder clasificar una preeclampsia me va a interesar el recuento de glóbulos blancos? ¿Es lo primero que voy a ir a mirar? No. No. ¿En qué patología podría ir a mirar primero el recuento de glóbulos blancos? En una rotura prematura de membrana, porque si tengo más de 16.000 blancos, es un criterio menor de coriomionitis. ¿Está bien? ¿Los voy a mirar? Y sí, por supuesto que los voy a mirar, porque capaz que tiene 20.000 blancos y tiene una ITU asociada, ¿se entiende? Pero no es lo primero que voy a ir a buscar. ¿Qué va a ser lo primero que voy a ir a buscar? ¿Sí? ¿Él? No, nunca. No me sirve para nada, no se pide colesterol, eso puede pedir una hipertensa crónica. Coagulograma y plaquetas puede ser. Exacto. El hemograma lo que voy a ir a mirar primero son las plaquetas. Porque si hay un criterio de gravedad a nivel del laboratorio es la plaquetopenia. ¿Por qué? Porque por esa disfunción endotelial que hacen las plaquetas, se pegan hacia los vasos, hacia la membrana, y entonces me da un recuento más bajo de plaquetas. No es que hay menos plaquetas, se pegaron, ¿sí? Entonces, un criterio de gravedad es la plaquetopenia. Por debajo ya de 150.000, que es el valor normal. Ahora, si tengo muy bajo las plaquetas, menor de 100, bueno, ahí veré si no me estoy quedando corto para preeclampsia grave y no tengo un criterio de Helm. ¿Se entiende? Entonces, voy a mirar las plaquetas. ¿Qué otra cosa voy a mirar del laboratorio de hipertensión? Plaquetas, recuento plaquetario, hematocrito. ¿Sí? ¿Por qué? Hematocrito y hemoglobina. Porque ¿qué dos situaciones pueden pasar en la embarazada hipertensa? Eso ya es grave, ya es muy grave. Lo primero que voy a ver es una hemoconcentración, porque justamente por esa disfunción endotelial empieza a salir, a extravasarse el líquido del intravascular al intracelular, al intersticial, y eso por eso generalmente las hipertensas, ¿qué cosa tienen? Edema. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la disfunción endotelial me aumenta la permeabilidad del endotelio, ¿sí? Y por eso también tienen proteinuria. Entonces, ¿qué le va a pasar al hematocrito si yo estoy sacando agua del intravascular? Aumentar. La embarazada hipertensa primero se hemoconcentra. Entonces vos ves que andan con hematocritos de 38, 40. Les tiene que llamar la atención. Sobre todo en embarazo de tercer trimestre. Nunca tienen ese hematocrito. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué cosa está? La anemia dilucional fisiológica. ¿Se entiende? Entonces, que tengan una embarazada con 40 de hematocrito, que te llame la atención, tomarle la tensión arterial, pedile, si no la encontrás hipertensa en ese momento, pedile que se controle por lo menos una vez al día en la casa, pedile una proteinuria de 24 horas, si la ves encima que está edematizada. No tiene que tener 40 de hematocrito, no puede decir, no, yo estuve anémica al principio del embarazo y le hizo re bien el hierro.
Entonces por eso está con una hemoglobina de 13 y un hematocrito de 40. No, seguramente se está volviendo hipertensa. ¿Sí? Entonces, después, como criterio ya de gravedad de un síndrome de HELLP, puede haber hemólisis, puede haber una anemia hemolítica, y ahí voy a tener descendidos el hematocrito y la hemoglobina. Pero eso ya es una complicación mayor. Lo que voy a ver al principio es la hemoconcentración por disfunción endotelial, ¿sí? Y me tiene que llamar la atención. No es que, ah, mira qué bien, qué buen hematocrito que tiene. Está con 30, está mejor que yo, te dicen algunos. No está mejor que yo. Está como hablando, por buscar una palabra, incubando un proceso hipertensivo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque me está hablando ya de que hay una disfunción endotelial. Ese hematocrito en la embarazada no es normal. ¿Qué es lo fisiológico en el embarazo? La hemodilución. Y eso acuérdenselo, porque aparte de que es importante, lo tomamos, ¿sí? ¿Y qué otra cosa vamos a pedir en un laboratorio de hipertensión? Diagrama, donde nos fijamos principalmente hematocrito y plaquetas, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Función renal, urea, creatinina, ¿sí? Y hepatograma, ¿sí? Porque si hay una disfunción a nivel del endotelio hepático, ¿sí? Voy a tener aumentar, ¿qué cosa? Las transaminas. Entonces, si yo recibo el laboratorio de esa paciente con hipertensión, ¿sí? Que a su vez, porque tenía proteinuria, dije que era una preeclampsia, y a su vez viene con 130.000 plaquetas, una TGO de 280, una TGP de 340, un hematocrito de 40, una hemoglobina de 13, y decir que es una preeclampsia leve me quedo corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa paciente que tiene, ya tiene un grado de disfunción endotelial mayor que solamente la proteinuria positiva. Ya tiene, como decimos nosotros, cuando hablamos entre nosotros en los pases de sala, ya tiene toque hepático, toque renal, ¿sí? Por disfunción del endotelio en esos órganos. ¿Y qué pasa si me viene todo el laboratorio normal? Pero la paciente me dice que se le parte de dolor de cabeza. Y de hecho, le puede llegar una paciente no por consultorio, sino directamente por guardia. Que dice, no, vengo porque hace 2 días que me duele muchísimo la cabeza. Y se me empezaron a hinchar los pies, y yo me miro a la cara en el espejo y me siento como más hinchada, los ojos, la boca. Le hacen un laboratorio y viene todo normal. Es un pródromo, ¿no? Exacto. Esa paciente, si bien tiene un laboratorio normal, pero tiene síntomas y signos, ¿sí?, de eclampsismo. Y eso es otra cosa que no tienen que confundirse. No es lo mismo eclampsia, porque la eclampsia, ¿qué es? La convulsión tónico-clónica. ¿En quién? En una paciente con preeclampsia. No en cualquier embarazada, porque si no puede ser una epilepsia, ¿sí? Para hablar de eclampsia, esa convulsión se produjo en una paciente preeclámptica, ¿sí? Y esa es la eclampsia. El eclampsismo no es la convulsión, porque eso ya es la eclampsia. ¿El eclampsismo qué es? Es todos esos signos y síntomas que me hablan que lo que viene después es la convulsión. Porque la paciente que tiene cefalea, tiene, por ahí tiene, como ven, como destellos de luz o manchitas negras, ¿sí? Es decir, tienen fotopsias, tienen acúfeno, ¿se entiende? Pueden tener, no es tan frecuente, pero pueden tener también náuseas y vómitos, pero ya son síntomas más inespecíficos. Por lo que más consulta la paciente con eclampsismo es la cefalea, ¿sí? Entonces, si la paciente tiene un cuadro por ahí de un laboratorio no tan alterado, pero tiene toda esta sintomatología, no puedo decir que es una preeclampsia leve, es grave. Entonces, por eso tienen como definición en la preeclampsia leve que es el registro hipertensivo, la proteinuria para hablar de preeclampsia, el laboratorio normal y la paciente como está, asintomática. ¿Se entiende? Si aparece algo,
Ya no hablo más de leve, tengo que hablar de grave, ¿sí? Y ahí tienen lo que hablábamos de la preeclampsia grave. Esos son todos los criterios de gravedad. Por ahí no se ven muy bien porque son sacadas de la guía de hipertensión, ahí voy, del Ministerio de Salud, ¿sí? Obviamente que el registro hipertensivo también me define. Es muy raro ver una paciente con 160, 110 y que no tenga ni el laboratorio alterado, que no tenga cefalea, pero puede pasar. Puede tener un registro hipertensivo de 160, 110 y entonces ya no puedo hablar más de preeclampsia leve por más que no tenga ningún síntoma y todo el laboratorio esté normal. El registro hipertensivo es de tanta jerarquía que ya no puedo hablar de leve. ¿Se entiende? O, por ejemplo, la paciente puede estar asintomática, el laboratorio puede estar normal, pero cuando me viene la proteinuria de 24 horas es de más de 5 gramos. 5 gramos. Con el punto de corte que dijimos que era de 0,3 gramos. Ese es un montón, tiene un síndrome nefrótico la paciente. No puedo hablar de que es algo leve. ¿Se entiende? Y ahí, después, bueno, alteraciones del laboratorio a nivel del hepatograma, alteraciones a nivel de las plaquetas, ¿sí? Alteraciones de la función renal, o sea, una creatinina mayor de 1, no puedo hablar de preeclampsia leve, ¿sí? Pero ya tiene una alteración de la función renal. Alteraciones neurológicas, que eso me habla de la cefalea, ¿sí? Alteraciones visuales, que son estas que le decía, de las fotopsias que ve la paciente. Y obviamente que también hablo de grave si hay una repercusión a nivel del feto. Si yo tengo una restricción de crecimiento asociada a la patología hipertensiva, también hablo de una preeclampsia grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya esa vasoconstricción en el lecho placentario no le está permitiendo tener un crecimiento adecuado al feto, que está llegando poco oxígeno, ¿sí? Entonces no está pudiendo crecer. Obviamente, ustedes piensen que esta vasoconstricción en el lecho placentario genera un ambiente de hipoxia, ¿sí? De anoxia, y puede ser tan importante que me lleve a la necrosis del endotelio. ¿Y qué voy a tener como consecuencia? Una situación de mucha gravedad que pasa en el embarazo, que es el desprendimiento de la placenta. La hipertensa, la embarazada hipertensa, tiene riesgo, ¿sí? De hacer una eclampsia, ¿sí? De hacer una emergencia hipertensiva con una ACV, de hacer un desprendimiento de placenta con el riesgo de hemorragia que tiene eso, ¿sí? De hacer un edema agudo de pulmón. O sea, fíjense que la patología hipertensiva en el embarazo, si empieza a escalar, puede generar la muerte de la paciente, ¿sí? No, por eso es tan importante conocer la patología hipertensiva en el embarazo, ¿sí? No, pero está con un poquito de presión. Sí, bueno, pero ¿qué es un poquito de presión? Es una preeclampsia, hay una restricción de crecimiento asociada, no, tiene un laboratorio normal, cómo son las plaquetas, ¿sí? Hay que estudiar a esa paciente. Y el eclampsismo era lo que yo le decía. Para hablar de preeclampsia grave no solamente tengo que hablar del laboratorio, sino también tengo que hablar de la clínica. Y la clínica, el pródromo anterior a la convulsión, que es la eclampsia, es el eclampsismo, ¿sí? Y por favor no se confundan en el momento del examen, porque le van a preguntar ¿qué es eclampsia? Eclampsia son las convulsiones tónico-clónicas. El eclampsismo es eso, es el pródromo, ¿sí? Es el conjunto de síntomas y signos prodrómicos de la eclampsia. Me está haciendo una luz así roja, me dice, en cualquier momento convulsiva, ¿sí? Y ahí salí del eclampsismo, ahí tengo la eclampsia. ¿Está bien? Y fíjense que lo más frecuente del eclampsismo es la cefalea. Cuando le preguntan cuáles son los signos, qué signos o síntomas tiene una paciente con eclampsismo, no digan primero náuseas y vómitos. Pero náuseas y vómitos están en todos lados. Es como en farmacología cuando uno le preguntan efectos adversos y uno pone náuseas y vómitos. Y sí, náuseas y vómitos no te vas a equivocar nunca, porque está en todo. Pero hablen conociendo la patología, ¿sí? Yo les hablo igual a los residentes. ¿Con qué vino la paciente? ¿Con náuseas y vómitos? Sí, porque agarraron la guitarra y náuseas y vómitos entran en todos lados.
No, eclampsismo es cefalea. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes se tienen que llevar eso como conocimiento para que a una embarazada con cefalea no le den un paracetamol, le digan quédate tranquilo, ya te va a pasar. No, tómenle la presión. Denle el paracetamol, pero tómenle también la presión. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante. Ni hablar si tiene visión borrosa, escotoma, ¿sí? o amaurosis, ya estamos como más. Otro signo, eso ahí me había olvidado de decirle, importante, es la epigastral. Ojo con ese signo, ¿sí? O síntoma, porque eso te lo refiere la paciente, no es un signo, es un síntoma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la acidez en la embarazada, el dolor en la boca del estómago, es algo normal, eso es normal, quédate tranquila, yo tuve acidez desde que me enteré que estaba embarazada hasta el final. Ojo, que si eso se suma a una cefalea, ¿sí? Por ahí esporádica, epigastralgia, hay que tomarle la tensión arterial. Embarazada que viene con dolor en la boca del estómago, no le doy un omeprazol y que se va. Milanta, le dan milanta a todas. No, tomale la presión. Mirale las piernas, porque por ahí el edema malleolar es fisiológico, pero si ya tengo más edema, por ahí tiene un cuadro hipertensivo asociado, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí. Entonces, con el eclampsismo, ¿la presión podría estar normal o siempre va a estar elevada? Generalmente va a estar elevada, porque normal, si está normal, no es hipertensa. ¿Sí? El eclampsismo es de una preeclampsia grave, por ahí no vas a tener el registro de 160, 110, pero más de 140 vas a tener. ¿Sí? Porque esto aparece en un cuadro, es una clínica de un cuadro hipertensivo. ¿Sí? ¿Y de qué cuadro hipertensivo es? De la preeclampsia grave. El eclampsismo no le pasa a la hipertensa gestacional. ¿Se entiende? Ni a la preeclampsia leve incluso. Porque para ser leve tiene que estar asintomática. ¿Sí? La epigastralgia, el dolor, o sea, porque el dolor por reflujo es simplemente como ardor. Sí, este es más y dolor. Sería es como, más, sí, como, y la paciente lo refiere generalmente sí, eso. Sí, te dicen que le duele la boca del estómago, tiene dolor. Le dicen que le duele, pero que no le quema. Entonces ahí es una pauta de la... Exactamente. Bueno, ¿cuáles son? Por eso le puse en rojo, porque ya vamos escalando, ¿sí? Vimos hipertensión gestacional, hipertensión crónica, hipertensión gestacional, hipertensión crónica, ¿sí? Preeclampsia leve, grave, y ahora ¿qué nos falta? Emergencia hipertensiva, que es un cuadro de preeclampsia grave, pero ya los valores de tensión arterial son tan altos que no puedo hablar de una preeclampsia leve. Ya estoy con valores por encima de 170, 180, entonces hablar, no, tiene una preeclampsia grave, sí, tiene una preeclampsia grave, estamos de acuerdo, pero tiene una emergencia hipertensiva en este momento, ¿sí? Pero por el valor de la tensión arterial, ¿está bien? Entonces, que vino como punto de partida de una preeclampsia grave, es lo mismo que la eclampsia. La eclampsia son las convulsiones, pero ¿en quién? En una paciente con preeclampsia grave, que seguramente tuvo toda la sintomatología del eclampsismo y subió a tener la convulsión, o sea, no paró ahí, ¿se entiende? Y la otra situación de gravedad en los estadios hipertensivos es el síndrome de Helm. El síndrome de Helm, ahora lo vamos a ver, no me trae un cuadro clínico de, bueno, a la cefalea, a la epigastralgia, a los escotomas, le sumo tal, no, es un cuadro de laboratorio. El diagnóstico se hace por el laboratorio. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ya la plaquetopenia es tan grave que tiene por debajo de 100.000 plaquetas, tiene las transaminasas aumentadas, tiene anemia, ¿sí? Por hemólisis, entonces no puedo, el daño a nivel endotelial es tan grande que no puedo hablar solamente de una preeclampsia grave. Ya incluso con la preeclampsia grave me quedo corto. Es una preeclampsia grave pero que tiene criterios de Helm. ¿Sí? Pero ¿cómo hice el diagnóstico? Con el laboratorio. Entonces, ahí tienen la emergencia hipertensiva, ¿sí? Que es el aumento por arriba de 170 a 110, que a su vez clínicamente se puede incluso manifestar con daño de órgano blanco, ¿sí? Como una, a nivel del sistema nervioso central, que puede ser una ACV,
¿sí? Una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Porque es por hipoflujo, ¿está bien? Entonces, fíjense como toda en esta patología de hipertensión, incluso en situaciones de gravedad, ya me quedo corto. O sea, si la paciente tiene una insuficiencia renal aguda asociada a un cuadro de una TA de 180 a 110, yo no puedo, o de 200, hemos tenido acá como tenido pacientes que las llegaron con 200 de TA, ¿sí? Bueno, podés, ya incluso la preeclampsia grave te queda corto y tenés que hablar de una emergencia hipertensiva, ¿sí? La eclampsia es eso, lo que venimos hablando hace bastante, ¿sí? Son las convulsiones tónico-clónicas, ¿sí? Precedidas por un cuadro de preeclampsia, o un cuadro de eclampsismo, mejor dicho, que es la clínica de la preeclampsia grave. ¿Entienden lo que es el eclampsismo? Es las manifestaciones clínicas de la preeclampsia grave, ¿sí? ¿Es lo mismo eclampsismo que preeclampsia grave? No, es solamente la clínica, ¿sí? ¿Es lo mismo eclampsismo que eclampsia? No, es el pródromo de la eclampsia, el eclampsismo, ¿sí? La eclampsia puede manifestarse tanto en el embarazo, ¿sí? En el momento del parto y también en el puerperio. Es decir, una puérpera que haya sido su diagnóstico de finalización del embarazo, por ejemplo, con una preeclampsia grave, sigue teniendo riesgo, sobre todo las primeras 24 horas, de hacer una convulsión, ¿sí? ¿De hacer qué cosa? Una eclampsia puerperal, ¿sí? Y el síndrome de Hell, que es la mayor... vos me querías preguntar algo, sí. O sea, el eclampsismo, ¿qué porcentaje termina en eclampsia? No, bajo, o sea, no toda paciente con eclampsismo termina en eclampsia, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque hay algo que vos podés hacer para prevenir que no termine en eclampsia. Ahora, si vos no haces eso, sí, el 50% más terminan en eclampsia. Pero para eso ahora vamos a ver como el manejo de la preeclampsia grave, qué se hace, ¿sí? ¿También podría tener eclampsia directamente? Hay pacientes que, o sea, que seguramente, la cefalea la tienen siempre, porque la cefalea es el aviso de la convulsión, ¿sí? Es como la CB, es la ventana, es lo previo, ¿sí? Y esto vos piensen que es por vasoconstricción. Entonces, la cefalea tiene, el tema es que por ahí la cefalea vos no estabas con la paciente no consultó, lo minimizó, pero en el interrogatorio, una vez que pasa el cuadro agudo de la convulsión y vos tenés la posibilidad de interrogar a la paciente, te va a decir que le valía la cabeza. Eso siempre se da. Lo que a veces no suele ocurrir, que la paciente en el momento de la eclampsia, ¿sí? Lo mismo que en el momento del síndrome de Hell, no esté con valores tan elevados de TA. ¿Se entiende? Pero el eclampsismo siempre lo tuvo, previo a la convulsión. Eso siempre. Y el síndrome de Hell, bueno, como veníamos diciendo, es una de las mayores complicaciones, ¿sí? Que en una paciente con preeclampsia hay una disfunción del daño endotelial, ya es lo máximo, y tiene criterios de definición, ¿sí? Yo les dije, a veces pedimos un laboratorio a una paciente con preeclampsia grave que viene tan alterado que ya no puedo seguir hablando de preeclampsia grave, tengo que hablar de un síndrome de Hell, ¿sí? Y esos son los criterios: el recuento de plaquetas por debajo de 100.000 y los signos de hemólisis. A veces hay síndromes de Hell parciales que no tienen todos los criterios, o incompletos también se lo llama, que no tienen todos los criterios, pero ya tienen la plaquetopenia, el aumento de las enzimas hepáticas, y por último hacen la hemólisis, ¿sí? Que es el daño, digamos, la hemólisis es una anemia microangiopática. ¿Y cómo me doy cuenta que ese hematocrito y esa hemoglobina de 25 y 7, por ejemplo, de hemoglobina, no es por, a veces pasa, nosotros nos ha pasado, una paciente que se operó, qué sé yo, al mediodía por una preeclampsia grave, ¿sí? Va a terapia para pasarle la medicación de su
sulfato de magnesio, y a las 6 horas, cuando le toca un próximo laboratorio, el terapista manda a llamar a la gente de obstetricia, siempre lo cuento esto para que quede como gráfico, que vengan a reevaluar la paciente porque la paciente estaba sangrando, ¿sí? O sea, la histerorragia, el útero, ¿sí? Estaba sangrando porque había ingresado con un hematocrito de 35 y ahora tenía un hematocrito de 25. Y que él le tocaba el abdomen y le parecía que tenía un abdomen agudo. Bueno, se subió, ¿sí?, a evaluar a la paciente. El dolor abdominal era de un postoperatorio inmediato, de hacía 6 horas. Los vitales de la paciente eran normales, no estaba haciendo un shock hipovolémico, la TA era normal, la paciente hablaba. Entonces, inmediatamente, ¿qué se le pidió? Sacarle un hepatograma con LDH. La LDH le vino de 3000. La paciente lo que estaba haciendo en esas horas era hemolizando, no sangrando. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿y cómo te das cuenta? ¿Solo por la caída del hematocrito y la hemoglobina? No, porque puede ser por sangrado o puede ser por hemólisis. ¿Con quién me doy cuenta? Con la LDH. ¿Se entiende? Si la LDH está a ese cuadro de caída de hematocrito y hemoglobina, se le suma una LDH aumentada, bueno, lo que está haciendo la paciente es una anemia hemolítica por el gran daño endotelial que hay. Y si yo tuviera la posibilidad, a veces se puede, a veces no se puede, de hacer un frotis de sangre periférica, veo los característicos equistocitos, ¿sí?, que genera la anemia microangiopática. ¿Está bien? En la práctica no se hace, la verdad, no. Por ahí uno puede hacerlo más como académico, por decirlo así. La verdad que el diagnóstico se hace con el laboratorio. ¿Y la aptoglobina no se pide? No, aptoglobina no, se le pide el LDH. Puede estar aumentada también, ¿sí? Pero generalmente el diagnóstico se hace con el LDH. Entonces, vimos un montón de definiciones, desde cómo se define la embarazada hipertensa hasta cada uno de los estadios hipertensivos en el embarazo. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con toda esa información? Ah, ¿tiene preeclampsia grave? Bueno, llamen a un médico. No. Sí, van a tener, el día de mañana los van a tener que resolver ustedes. Y si ustedes están, no, pero yo soy clínico, ay, no importa. Pero ¿sabés qué pasa? Acá en la clínica donde vos conseguiste trabajo, no hay obstetricia. Y créanme que la gran mayoría de las clínicas o sanatorios no tienen obstetricia. ¿Sí? Tienen clínica, tienen cirugía, ¿está bien? Entonces, ustedes van a tener que hacer el soporte de esa paciente hasta que llegue una ambulancia, que van a rogar, que llegue, van a poner no código rojo, triple código rojo, que llegue lo más rápido posible y se la lleve de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes pasaron por obstetricia y saben que es una paciente grave. ¿Sí? Pero en el mientras tanto, a que llegue la ambulancia, hay cosas que ustedes, por ser médicos clínicos o médicos, van a poder resolver. Y por ejemplo, evitarle la convulsión a la paciente. ¿Está bien? Entonces, si a ustedes les llega una ambulancia o una familia en auto, no, mira, la trajimos acá porque lo que más cerca nos quedaba, está embarazada de 37 semanas, se le explota la cabeza de dolor y ella ya venía medio con la presión alta unos días antes, pero esto le está pasando ahora. Y tac, cuando están entrando en la camilla empieza a convulsionar. ¿Sí? Les puede pasar. O les puede pasar que esté todo con el eclampsismo, pero no tenga la convulsión. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo primero que le van a tomar la tensión arterial, tiene 150-100, ¿sí? Por ejemplo, tiene toda la clínica de escotoma, visión borrosa, cefalea, le van a sacar un laboratorio, ¿sí? Porque van a ver qué tan grave, ustedes lo toman como un cuadro de preeclampsia, ¿sí? Pero para ver qué tan grave es, a ver si no es un GERD, ¿sí? Entonces le van a sacar un laboratorio, le van a pedir una proteinuria de 24 horas y por la sintomatología y el nivel de tensión arterial van a tener que hacer dos cosas que son pilares. Uno, el descenso de la TA, que siempre en una embarazada tiene que ser gradual y escalonado. Yo no puedo tener una paciente con 160-100
y bajarle la TA a 170. ¿Por qué? Porque eso me hace un hipoflujo a nivel de la placenta y compromiso de la salud fetal. La TA en la embarazada se baja de a poco, ¿sí? Por eso el tratamiento siempre es en forma escalonada. Y el otro pilar importante, ¿sí?, de tratamiento, que es prevenir la eclampsia. Una cosa es el descenso de la TA por el antihipertensivo y otra cosa es la prevención de la eclampsia. ¿Por qué? Porque tiene eclampsismo la paciente, ¿sí? ¿Y con qué se previene la eclampsia? La convulsión, con el sulfato de magnesio. Entonces, cuando ustedes vayan pasando por obstetricia, una cosa, así como yo les dije en la primera clase, vayan acordándose de las edades gestacionales, porque si no, 3 días antes del examen se le hace y la PTOG se pide a las 20 semanas más o menos, y el cultivo para hisopado se pide a las 15, no, ¿sí? Vayan haciéndose tablitas, ¿sí? La PTOG 24-28, la curva de tolerancia oral a la glucosa, el scan fetal entre las 20 y las 24, el estreptococo, el cultivo de estreptococo en las 35 y las 37, entonces cuando tienen que repasar, repasan eso, ¿sí? Y otra cosa importante son los pilares de tratamiento. Nadie le va a preguntar dosis, ¿sí? Con que sepan pilares. ¿Qué son pilares? Que en una preeclampsia grave no me digan que se les trata con, no sé, con alfa-metildopa, por ejemplo, ¿sí? Porque el alfa-metildopa, primero, que no hay endovenoso y tarda 48 horas en hacer efecto. Eso se lo puedo dar a la hipertensa gestacional, a la que se va a la casa, ¿sí? Pero una paciente que está con 160-100, que tengo que bajarle la tensión arterial en forma breve, no rápida y brusca, pero sí a la brevedad, y le tengo que evitar la convulsión, todo tratamiento que voy a hacer es endovenoso, no por boca, ¿sí? Entonces, a la preeclampsia grave, el manejo de la preeclampsia grave tiene, o de la preeclampsia, ¿sí?, tiene dos pilares. Uno es el antihipertensivo, que la droga por elección es el labetalol, y otro es el sulfato de magnesio para prevención de qué cosa, de la eclampsia. Si ustedes le dan solamente sulfato de magnesio, no le van a bajar la tensión arterial. ¿Se entiende? ¿Genera vasodilatación y puede colaborar en el descenso? Sí, pero no es el tratamiento antihipertensivo. Y si ustedes le dan solamente labetalol y no le dan sulfato de magnesio, le van a bajar la tensión arterial, pero le va a convulsivar, porque no están haciendo prevención de la crisis convulsiva. ¿Se entiende? Entonces son dos. Después, cuando agarren otra clase y sea de rotura prematura de membranas, bueno, los dos pilares de tratamiento va a ser, si es una rotura prematura de membranas antes de las 37 semanas, pretérmino, va a ser antibiótico terapia, nunca me tengo que olvidar, porque ¿qué cosa quiero prevenir? La corioamionitis. Y la otra, si tiene indicación, maduración pulmonar fetal, ¿sí? Entonces, agarren las patologías y pónganselo qué tratamiento después. Si me acuerdo la droga, bárbaro, y si me acuerdo la dosis, mucho mejor. ¿Se entiende? En hipertensión es el antihipertensivo endovenoso, que es el labetalol, y el sulfato de magnesio para prevención de la eclampsia. ¿Sí? Una pregunta, y si viene una paciente con preeclampsia de criterio de severidad, sí, pero no tiene el eclampsismo, ¿le dan sulfato de magnesio igual? Sí, porque ahí a ver, si tiene criterio de gravedad y es, por ejemplo, porque tiene una restricción de crecimiento asociado, generalmente el sulfato de magnesio se da por el valor de la tensión arterial y por el eclampsismo, ¿sí? A veces, si la paciente tiene una preeclampsia grave, no tiene una restricción de crecimiento, pero está totalmente asintomática, no le da sulfato de magnesio. El criterio para dar sulfato de magnesio es el eclampsismo, ¿sí? Bueno, muy bien. Sí, es raro que no haya eclampsismo en una preeclampsia grave. Generalmente, la que no puede tener sintomatología por ahí es la hipertensa crónica, pues ya tiene es como la anemia crónica, ¿sí? Tiene como una tolerancia a no hacer síntomas ante valores más elevados de tensión arterial. Si anda toda la vida, anduvo con 140-90,
y ya está, no le da dolor de cabeza eso, ¿sí? Entonces ahí puedo llegar a ver, pero cuando hay eclampsismo siempre, y si no hay eclampsismo veo, porque si tengo 160-100 y probablemente en algún momento va a empezar con el eclampsismo, y para decir que no tiene eclampsismo tengo que ver todo, porque a veces no tiene ni cefalea, ni escotoma, ni epigastralgia, pero tiene hiperreflexia. Y la hiperreflexia es un signo de irritabilidad del sistema nervioso y anuncio de una convulsión. ¿Entiende? Entonces tiene que estar bien evaluada para tomar la decisión de no pasar sulfato de magnesio, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, la tensión arterial, el descenso es gradual, ¿sí? Ahí tienen todas las drogas por vía endovenosa. La droga de elección es el labetalol. Uno va dando de a cargas de a 20 miligramos y va tomando a los 15 minutos la TA. Y ahí veo si necesita más y si necesita más. ¿Sí? El objetivo es llegar a un valor de TA razonable de 120-80, 130-80. No pasarme a la hipotensión. Por eso tiene que ser gradual y escalonado. ¿Sí? Ustedes van a ver todo eso en la diapo que le pase Florencia, pero focalícense a las cosas que yo les hago como importantes. ¿Me importa que sepan cómo dar el labetalol endovenoso? La verdad que no, porque ni los residentes de acá lo saben. Van y se fijan en el cuadrito que lo tienen pegado en la guardia, ¿se entiende? El que recién empieza. No les vamos a exigir a ustedes, que son incluso del pregrado, si no lo saben, residente de obstetricia. Pero sí sepan que la vía, la preeclampsia grave, es endovenosa, no es vía oral. Y por otro lado, que el descenso tiene que ser gradual y no brusco por la hipoperfusión placental. Con esas dos, y que la droga de elección es el labetalol. Ya saberse cómo se hace el tratamiento escalonado, y bueno, si lo saben y lo aprenden, será un 10, sí, pero no ese es el objetivo. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. ¿En preeclampsia leve se da solamente labetalol o no se le da nada? Leve, y bueno, en la leve generalmente uno busca el labetalol, ¿sí? Vía oral, ¿sí? Generalmente ahí es de 200 miligramos, y ahí lo vas viendo según cómo va regulando. ¿Puedes darlo? Sí. Ahí sí entraría el alfa-metildopa en este caso. Puedes llegar a darlo sabiendo que te tarda 48 horas en hacer efecto. Lo que pasa es que la alfa-metildopa, vos pensás que esta paciente en la preeclampsia va a estar internada. Entonces por ahí, si no tenés en farmacia labetalol, vas a recurrir a la alfa-metildopa. Si vos en farmacia tenés, vas a ir a la droga de elección. Y te van a decir, doctora, pero ¿por qué si había en farmacia? ¿Por qué no se la dio? Otra cosa es la paciente que lo tiene que comprar. ¿Se entiende? Vos le podés dar algunas muestras gratis, que es la hipertensa gestacional. El costo del alfa-metildopa y el labetalol es una diferencia terrible. Una caja sale 8.000, 9.000 pesos y la otra la conseguís por 1.500, por decirte. O sea, es abismal la diferencia. Entonces, si vos lo que vas a priorizar es que la paciente lo pueda comprar y cumplir el tratamiento, le vas a dar alfa-metildopa. ¿Se entiende? Y si la paciente está dentro de sus posibilidades, tiene una obra social, tiene una prepaga, y vas a ir a la primera línea, ¿sí? O sea, la alfa-metildopa vos recurrís cuando la paciente es una paciente hospitalaria, de bajos recursos, que no tiene cobertura, que vos tampoco tenés un montón de droga como para dársela, muestras gratis. Entonces vos decís, no, y va a tomar la cajita que yo le di y no va a tomar más, porque esa es la realidad. ¿Se entiende? Y después vienen a la guardia o al control mucho más hipertensa porque no consiguen la medicación. Entonces ahí uno dice, bueno, espero esas 48 horas, le digo que vaya a una salita y se tome la TA, y sé que en 48 horas hace efecto y que ella lo va a poder conseguir. ¿Sí? Es por eso que uno elige la alfa-metildopa, por una cuestión de costo. Porque la droga de primera línea y de elección en la hipertensión y el embarazo es el labetalol. ¿Sí? Bueno, y el sulfato de magnesio para prevención de la eclampsia. ¿Sí? Bueno, ahí tienen qué tipo de droga es el sulfato de magnesio. ¿Sí? Y algo muy importante es esto.
Esto le puede llegar a pasar a ustedes si están en una terapia intensiva, ¿sí? A mí me viene la paciente con una preeclampsia grave, tiene criterio de finalización, ¿sí? Yo hago la cesárea, o si está en trabajo de parto y un trabajo de parto avanzado, ¿sí? Acá no es indicación de cesárea, ¿sí? Es indicación de finalización, no es lo mismo. Una cosa es que yo tenga que finalizar el embarazo, tomo esa decisión, después veo la vía, ¿sí? Entonces, finalizo el embarazo. La paciente era una preeclampsia grave, había estado con eclampsismo, le di sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se administra en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque hay que hacer un control horario, ¿sí?, de la paciente. ¿Y por qué tiene que ser tan estricto el control? Porque es una droga muy tóxica, tiene un rango, ¿sí?, de toxicidad muy corto. ¿Está bien? Entonces, tengo que evaluar eso en forma horaria. Se queda en una sala de internación común con 2 enfermeras para 10 pacientes y probablemente esa situación de control horario no ocurra, por eso tiene que ir a terapia, ¿sí? En terapia le van a controlar, ¿qué cosa? Los signos de intoxicación, que son la disminución del reflejo patelar, ¿sí?, del reflejo rotuliano. Está bien porque el sulfato de magnesio es un depresor. Entonces, ojo con los reflejos y la hipertensión y el embarazo. La hiperreflexia es un signo de eclampsismo, es un signo de irritabilidad del sistema nervioso central, ¿sí? La hiporreflexia es un signo de intoxicación por sulfato de magnesio, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, los reflejos patelares, o lo mismo decir reflejo rotuliano. Otra cosa que voy a controlar es la frecuencia respiratoria, porque es un depresor, ¿sí? Entonces tiene que tener una frecuencia respiratoria normal. Y en tercer lugar le voy a poner a toda paciente con sulfato de magnesio una sonda vesical. ¿Para control de qué cosa? De la diuresis. ¿Por qué? ¿Porque el sulfato de magnesio es nefrotóxico? No. ¿Sí? El sulfato de magnesio es un depresor. Entonces, por eso, como signo de intoxicación, es la disminución de la frecuencia respiratoria y la disminución de los reflejos osteotendinosos, ¿sí? Pero la diuresis la controlo porque se elimina principalmente por vía renal. Y si no hay una buena eliminación, ustedes piensen que esto es una paciente grave, ¿sí?, que hizo una vasoconstricción generalizada. Tranquilamente su flujo renal, ¿sí?, plasmático, pudo haber disminuido. Entonces no tiene una buena diuresis o un buen ritmo diurético. ¿Cómo voy a controlar eso? En una paciente que está en terapia y que encima tengo que tener un control estricto. Sí o sí tiene que estar con sonda. ¿Se entiende? Entonces la diuresis se controla no por toxicidad, sino para ver que exista una adecuada eliminación del fármaco, de la droga. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si aparece algún signo de intoxicación, ¿que cuáles van a ser? La hiporreflexia o la disminución de la frecuencia respiratoria, ¿sí?, o cardíaca. ¿Qué voy a hacer? Voy a suspender, ¿sí?, la administración de sulfato de magnesio y voy a pasar a un antídoto, ¿sí?, que es el gluconato de calcio. ¿Está bien? Entonces, sulfato de magnesio tengo que saber que es para prevención de la eclampsia, que se da a toda paciente con eclampsismo, que el eclampsismo es la clínica de la preeclampsia grave, ¿sí?, y que la administración del sulfato de magnesio tengo que hacer un control muy de cerca por la toxicidad de la droga, que el control de cerca es ver los reflejos, generalmente el reflejo patelar, la frecuencia respiratoria y cardíaca, y control estricto de diuresis porque tiene eliminación principalmente por vía renal, ¿sí? Ahora, si ustedes directamente tienen una paciente con eclampsia, sí, soy yo, desde las 7:30 de la mañana. No, quiero terminar nomás. No, no es que esté apurado. 2 de la tarde. Ah, está bien, 2:30 puedo arrancar. Sí. Así damos media hora.
ahora les explico. Sí. Me ven apurar siempre. Entonces, una paciente con eclampsia ya es la convulsión, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejo esa paciente? La otra le ponía el labetalol, le ponía el sulfato de magnesio, ahora a esta paciente ya está. Entonces, principalmente como cualquier paciente que tenga una convulsión del origen que sea, ¿sí? Puede ser una convulsión por una epilepsia, una convulsión por una alteración de los electrolitos, una hiponatremia, ¿sí? Bueno, pero el manejo es el mismo. Evitar las lesiones, ¿sí? Evitar o hacer que, digamos, haya una vía aérea permeable, ¿sí? Y por otro lado, nunca en el caso de la eclampsia, de las convulsiones por eclampsia, voy a abolir, es decir, voy a dar algún fármaco, ¿sí? Para cortar ese primer episodio de convulsión. Es decir, por ejemplo, en una convulsión, en una paciente por epilepsia, generalmente uno puede administrar diazepam, ¿sí? Como para controlar esa crisis convulsiva. En estos casos no se da nada, está contraindicado por el efecto que tiene a nivel fetal. ¿Se entiende? Entonces, se evitan las lesiones, se cuida la vía aérea y una vez que pasa el episodio convulsivo, ahí recién, ¿sí? Le voy a colocar una vía a la paciente, le voy a sacar sangre, porque a veces las eclampsias se asocian con un síndrome de Hell, y le voy a empezar a pasar el sulfato de magnesio. Y si tiene la TA aumentada, le voy a empezar a bajar la tensión arterial con labetalol. ¿Se entiende? Pero no intento pasar ningún tipo de miorelajante o benzodiazepina como se hace por ahí en el manejo de otro tipo de convulsiones. ¿Sí? Aunque se hagan muy largas o que sean repetidas. Si tiene un estatus, o sea, un estatus, porque ahí se ve, a veces la paciente termina intubada, pero generalmente, si es solamente una convulsión, una eclampsia, dura poco, incluso el periodo postictal no es como en una inconvulsión por una epilepsia. No tienen casi nada de postictal, se recuperan porque es por aumento de la irritabilidad del sistema nervioso central, ¿se entiende? Entonces recuperan, no tienen relajación de esfínteres, ¿sí? Entonces esas cosas son como para distinguir si te llega una paciente en convulsiones, voy a decir que será una epiléptica no conocida o será una convulsión. Igual, en embarazada, lo primero que hay que pensar es una eclampsia, ¿sí? Porque si empiezo a no tener un tumor en el cerebro, me voy a equivocar. Y puede tener de todo, pero si está embarazada, pienso en eclampsia, ¿sí? Es como siempre lo que le van a decir el diabético que se desmaya, que tiene, bueno, lo primero que voy a pensar que es una hipoglucemia, no una cetoacidosis. Dale azúcar y si de 400 le subió a 500, y bueno, no sé, no le va a pasar nada, pero si está en 35 y lo pasaste a 90 y le va a salvar la vida, capaz. ¿Entiendes? Bueno, acá lo mismo. Lo primero que tienen que pensar es que es una eclampsia. Si no lo fue, empezamos a estudiar. Sería una epiléptica no conocida, tendrá algo en el cerebro, ¿se entiende? Sí. Y por último, tengo que pensar, una vez que salió del cuadro agudo, en interrumpir el embarazo, ¿sí? Entonces, ahí aparecen las cuestiones, una cosa es criterio de internación, que en hipertensión dijimos, ¿quién tiene criterio de internación? La preeclampsia, después veremos si es leve o grave, y otra cosa es criterio de finalización, ¿sí? No hablo de vía, no les digo hipertensión cesárea, no, criterio de finalización. ¿Y cuáles son los criterios de finalización? Los que tienen ahí, ¿sí? Que tenga una situación de una hipertensión refractaria, es decir, hago todo el tratamiento escalonado con el labetalol endovenoso, dándole cada 15 minutos de a 20 gramos hasta que llegue a 20 miligramos hasta que llego a la dosis máxima, la paciente no respondió, se finaliza. Si está con 160, 100, ¿qué voy a esperar? ¿Se entiende? ¿Para que haga una ACV? No, termino el embarazo. ¿Por qué? Porque sale la placenta y esta situación va a mejorar. ¿Se entiende?
Otra, la alteración de la vitalidad fetal, o sea, que tengo un feto tan comprometido que por más que la madre no esté tan clínicamente tan comprometida o a nivel del laboratorio, pero tampoco puedo seguir esperando. Podría terminar con una situación de un feto muerto, ¿sí? Que tenga una eclampsia, o sea, la paciente que convulsivó, que sale del episodio agudo, también tiene criterio de finalización, ¿sí? El desprendimiento, obviamente, de placenta, asociado a la hipertensión, es un criterio de finalización. Toda paciente que tenga una ACV, un edema agudo de pulmón, se actuará en el momento para que salga del estado agudo crítico y después tendrá indicación de finalizar el embarazo, y lo mismo el síndrome de Holt. Esas son las indicaciones de finalización en hipertensión y embarazo. Y sí, pero si esto ocurre a las 32 semanas, es criterio de finalización, ¿sí? La indicación puede ser por la salud fetal o por la salud materna. Si tengo una paciente con un síndrome de Holt, pero el feto está absolutamente normal, sí, pero me voy a quedar sin madre. ¿Se entiende? Entonces, en hipertensión, las indicaciones no solamente son por alteraciones de la salud fetal, sino también de la materna. Si esta situación yo la puedo mantener estable en una paciente, por ejemplo, con una preeclampsia leve, que sigue con su laboratorio normal, o una preeclampsia grave pero estable, o sea, tiene plaquetas de 140, tiene el toque hepático, pero está estable, ¿sí? No está sintomática, se controla bastante bien la tensión arterial. Entonces, si llego en una preeclampsia grave hasta las 34 semanas, en ese momento se finaliza el embarazo. 34. Previa maduración pulmonar fetal, ¿no es cierto? Ahora, si es una preeclampsia leve o es una hipertensión gestacional, puedo llegar hasta las 37-38 semanas. Es decir, puedo llegar hasta el término. ¿Está bien? Ahora, si entre el diagnóstico y el momento indicado de finalización aparece algo de esta lista, listo, hasta acá llegamos. ¿Se entendió? Pero sí, pero está de 35 semanas y bueno, pero nada, está con signos y sintomatología de un desprendimiento de placenta. No puedo esperar, no, pero no cumplió las 37, no importa. Tiene criterio de finalización. ¿Sí? Sí. ¿Quién me iba a preguntar? Esto de la estancia, ¿sería solo un episodio, o sea, un solo episodio ya es criterio de finalización, o si persisten los síntomas y con él se repite otra convulsión? No, generalmente con un solo episodio de convulsión se empieza con sulfato de magnesio, y salvo por ahí que la paciente tenga una mejoría, pero digamos, como guía, siempre tienen criterio de finalización, porque vos empezaste con sulfato de magnesio y la paciente revierte eso por la medicación. La paciente no puede estar desde las 25 semanas hasta las 37 con sulfato de magnesio, ¿se entiende? Entonces, por eso aparece el criterio de finalización, porque la mejoría está porque le diste algo, no porque mejora solo, ¿sí? Y la finalización sería dependiendo de la edad. La vía de finalización, si vos tenés un embarazo menos de 2 kilogramos, de 2000 gramos, ¿sí? Es un feto chiquito, y es un embarazo menos de 35 semanas, generalmente se prefiere la cesárea, porque vos no puedes hacer una inducción en un embarazo tan precoz. Pasa que a veces te puede aparecer la eclampsia en el momento del trabajo de parto, entonces ahí vas a tener que evaluar, bueno, vos tenés que buscar la vía más rápida de finalización. Y si la paciente está con 4 centímetros y es el primer chico, la vía más rápida va a ser la cesárea. Ahora, si vos tenés una paciente con 9 centímetros y es un tercer chico, o sea, una tercigesta, y bueno, por ahí le podés dar la chance del parto, porque quizás hasta que armes quirófano y todo ya tiene el parto. ¿Se entiende? Ahí vos buscás la vía de finalización más rápida según los antecedentes obstétricos de la paciente y según cómo está en trabajo de parto, no está en trabajo de parto, está en trabajo de parto, es un trabajo de parto que inicia recién o es un trabajo de parto avanzado. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero el criterio de finalizar el embarazo está, eso no se discute, ¿sí? Lo que se puede ver es la vía.
Sí. ¿Cuántas semanas dijo que se evalúa la cesárea? En una preeclampsia grave, si no aparece ningún criterio de finalización, 34 semanas se finaliza. ¿Sí? En una preeclampsia leve, 37 semanas se finaliza. Y en una hipertensión gestacional uno puede llegar hasta las 38 semanas. ¿Sí? Pero fíjense que se llega al término y se termina. ¿Sí? En las situaciones más leves. Eclampsia, síndrome de Hess tiene indicación de finalización inmediata, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ni bien cumplo la edad gestacional de término en los estados hipertensivos por ahí más leves y finalizo el embarazo. Porque sé que el problema de todo esto es la placenta. Hasta que no salga la placenta con el nacimiento del bebé, esto no se va a solucionar. Al contrario, se puede ir agravando. ¿Sí? Doctora, una pregunta. Sí. Habíamos dicho que para hacer una eclampsia había que ser una hipertensión gestacional. Entonces, Sí. las hipertensas crónicas no suelen tener las convulsiones por la presión. Sí, la hipertensa. Se trata igual, o sea, sería todo igual, pero no se clasifica. La hipertensa crónica tiene una situación que después de las 20 semanas puede tener, o el último, que lo dejo siempre para lo último, el último estadio del embarazo, del estadio hipertensivo del embarazo, que es la hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta, que lo tengo que cambiar y dejarlo más alto, dejarlo más atrás. ¿Qué es la hipertensión crónica? La hipertensión crónica ya la definimos, ¿sí? Es los registros de tensión arterial que aparecen antes de la semana 20 y no resuelven en las 12 semanas de puerperio. Pero ¿qué pasa si a esa hipertensión crónica, después de las 20 semanas, se le agrega, ¿sí?, criterios de preeclampsia? Bueno, será un estadio que se llama hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta, ¿sí? A veces pasa que son pacientes hipertensas que ya tenían proteinuria desde antes. Entonces yo le dije que no se podía hablar de preeclampsia. Si es antes de las 20 semanas, es una hipertensión crónica con daño renal, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si una vez que alcanza las 20 semanas sigue su daño renal avanzando, ¿sí?, o es una preeclampsia asociada? Esas situaciones son un poco más complejas, ¿sí? Porque yo sé que la proteinuria de por sí aumenta en el embarazo. Entonces, ¿aumenta en el embarazo porque está progresando su daño renal de base o porque se le sumó una preeclampsia a esta situación de hipertensión crónica? Ese diagnóstico es un poco más difícil de todo el resto. Entonces ahí yo lo que tengo que evaluar es, a ver, ¿estamos después de las 20 semanas? Sí. ¿Duplicó la proteinuria de base? Sí. Los registros hipertensivos que tiene, que los manejaba bien hasta este momento, ahora necesita más dosis. Por ejemplo, estaba con la betalol 200 cada 12, 200 miligramos cada 12. Bueno, ahora requiere, para llegar a objetivo, 200 miligramos cada 8 o 200 miligramos cada 6, que sería la dosis máxima. ¿Sí? Sí. Está empezando a requerir más medicación. Perfecto. Le pido un hepatograma, resulta que ahora tiene un poco de aumento de las transaminasas. Bueno, ya para hablar de hipertensión crónica con daño renal que avanzó, me quedo corto, porque tendría que ser solo a nivel renal la repercusión. Pues yo estoy teniendo ahora repercusión a nivel de todo el endotelio. Hepatograma alterado, las plaquetas que empiezan a bajar, ya no controla la hipertensión como la controlaba antes, ¿sí? Y estamos después de las 20 semanas. Entonces, ahí hago diagnóstico de una preeclampsia asociada a la hipertensión crónica. ¿Está bien? Muy bien. Y todo esto, que yo se lo comenté al principio de la clase, todo esto tiene una prevención, ¿sí? Que es una prevención en realidad secundaria, porque es para los pacientes con factores de riesgo, que es hacerle un Doppler de arterias uterinas en la semana 11-14 para ver qué pasa con la placentación, ¿sí? Si tengo una placentación inadecuada, insuficiente, que me va a dar vasos
de alta resistencia que me van a generar una vasoconstricción y un hipoflujo en el lecho placentario y que encima corro riesgo que ese vasoespasmo se generalice a todo el endotelio materno y termine con una preeclampsia leve, grave, eclampsia, síndrome de HELP y todo el espectro de los estadios hipertensivos del embarazo, lo pude haber evitado, ¿sí?, haciendo un Doppler de arterias uterinas que si me dio patológico le daba aspirina y podía prevenir todas estas situaciones hasta en un 80%. ¿Sí? Entonces es mucho. ¿Sí? Ahí está. Bueno, esto tienen todas las clases. ¿Y cómo lo prevengo? Con la administración de aspirina para favorecer, ¿sí?, la oleada trofoblástica. Muy bien. Esto es hipertensión, ¿sí? Bastante largo, 9:30.